Es el tema 9, si no mal recuerdo. Y ahorita vamos a ver, el día de hoy es la tercera parte de los nombres de Cristo. Y ahorita ya vamos a entrar ya directamente a cada uno de los nombres del Señor. No vamos evidentemente a alcanzar a ver todos. Y de hecho, cada uno de los nombres que veremos es básicamente una síntesis de todo lo que se podría decir de cada uno de ellos. ¿Está bien? Es decir, en cada uno de los nombres vamos a decir pues lo que es la base más importante, una base muy sólida, el por qué es ese nombre, ¿sí? ¿A qué se atribuye ese nombre, verdad? Que se le da al Señor, o esos títulos que se le dan a Él. Entonces, la primera que vamos a ver, y vamos a entrar ahí porque es nutrido el día de hoy, es Cristo, ¿verdad? O Mesías. Cristo o Mesías quiere decir exactamente lo mismo, solamente que, vamos a ponerlo así, la raíz del nombre es distinta, o no la raíz, el idioma raíz es distinto, ¿sí? El significado es el mismo. Vamos ahorita para allá. El nombre de Cristo, sin duda, es uno de los más utilizados para referirnos al Señor. Cuando se dice Cristo, es como que todo el mundo ya sabe, ¿verdad? O sea, es más normal, vamos a ponerlo así. Originalmente, el término griego es Christos, ¿sí? Pero la transliteración al castellano es Cristo. Lo original es Christos, ¿ok? En griego. Es un adjetivo verbal, Christos, derivado de un verbo que significa frotar o que significa untar. Es decir, el adjetivo equivale a ungido. Eso quiere decir, Christos quiere decir ungido. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se usa para traducir el término hebreo de Mashiach. Es decir, en el Antiguo Testamento no aparece Christos, porque, salvo en la Septuaginta, ¿no? Cuando se refiere al ungido, pero siempre ungido, ungir, cuando se utiliza ese término, ¿verdad? Es Mashiach, ese es el en el hebreo, y procede del verbo, es decir, Mashiach también es un adverbio, ¿sí? Un adjetivo, perdón, y el verbo es Mashiach, así como lo que vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, equivale a ungir, es decir, es exactamente lo mismo, de manera que tanto en el griego como en el hebreo, la connotación es exactamente la misma, ungido, ¿sí? Es exactamente la misma. Debo hacer nada más hacer una nota aclaratoria. En el Antiguo Testamento solamente se le llama una vez, Dios le llama mi ungido a un gentil, alguien que no es judío, ¿sí? Y fue a un rey, al rey Ciro, ¿verdad? Y eso se lo dijo, es decir, en Isaías, cuando habla de mi siervo Ciro, mi ungido Ciro, ¿sí? El ungido Ciro, todavía no nacía. Eso lo habló como 150 años antes. Sí, pero es al único que se le llama, ¿sí? Que se le da este título de el ungido o ungido, ¿sí? Eso es nada más así como nota aclaratoria. Entonces, el término ungido o el ungido tiene una designación más bien con una función, ¿sí? Porque dentro del pueblo de Israel siempre habían distintas tareas,
ya en el tanto, no solamente en la parte del tabernáculo, es decir, no solamente en la esfera religiosa, se mencionaban a los ungidos, pero era en todas las esferas, en lo político también, ¿verdad? Entonces, esa básicamente se les designaba, en el Antiguo Testamento vemos que se les designaba o que se les vinculaba a ciertas personas con la unción. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Es decir, el sentido que tiene un ungido es un designado para hacer algo. Es alguien que se le encomienda, se le da una encomienda, ¿sí? Es un determinado servicio, nada más, algo muy particular. Y debo decir que este es un término generalmente muy poco entendido, el ungido. Y lo voy a decir también, se va a oír feo, pero es un término también muy manoseado, ¿sí? Que se aplica a diestra y siniestra y otra vez es porque no se tiene el entendimiento correcto del término bíblico a qué se refiere, ¿sí? Pero ahorita vamos a tratar de aprender algo, ¿les parece? Entonces, en el pueblo de Israel se ungían a sacerdotes, se ungían a profetas, se ungían a reyes. Y ahí están, bueno, menciono nada más así un par de citas, en Éxodo 29, en Levítico 4, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos en las láminas, lo van a poder ver. Y la unción, esencialmente lo que significaba o para lo que se hacía, era para el nombramiento a un oficio sagrado, para el establecimiento de una relación especial con Dios, por ejemplo, en el caso de un profeta, ¿sí? O de un sacerdote. La unción se utilizaba también como una comunicación del Espíritu Santo. Es decir, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona pero cumplía lo que tenía que cumplir y se iba, pero se le ungía. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de ungimientos, ¿no? Se habla del aceite de la unción, que no era cualquier aceite, tenía que tener ciertas características, ¿verdad? Dependiendo para lo que se iba a hacer, pues eran los ingredientes que tenía, etc. Pero trasladándolo a nuestros días, la verdad es que, sobre todo como mencionamos la semana anterior, en el campamento, vamos a llamarlo así, carismático, pentecostal de la iglesia, hay hermanos que tienen esa línea, ¿no? Carismático, pentecostal. Hay muchos que se llaman a sí mismos ungidos, ¿no? No, pues es que es el ungido, ¿verdad? Si alguien le hace algún señalamiento, ¿verdad? En el sentido de que dices, hay una conducta inapropiada de este ministro, muchas veces te sacan un término, ¿verdad? No toques al ungido, no digas nada del ungido. Cuando se utiliza ese pasaje, no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque ese pasaje no quiere decir no señales, o sea, los errores, no veas, o sea, no. Ese no toques al ungido es no ejerzas violencia física. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces muchas veces se utiliza como una especie de protección, ¿no? Como una especie, yo no sé si de repente como que alguno vio por ahí algo de Marvel, ¿verdad? Y es como que el ungido, hago un escudo protector, ¿no? Y con esto todo se me resbala y no es así. Entonces, luego se toma ese título para, pues,
como excusa para hacer luego cosas muy raras que nada tiene que ver con los oficios para los que se ungían. Es decir, el término bíblico para lo que está, ¿verdad? Por eso, el mismo apóstol Juan en sus cartas menciona que pues andan por ahí algunos cristos que se dicen a sí mismos, yo soy el ungido. Dice, no les hagan caso. ¿Sí? No les hagan caso. Entonces, ese es todo un tema, ¿verdad? Pero está relacionado con lo que estamos hablando. Entonces, mencionamos esto porque esa es la raíz del título Cristo, ¿verdad? El ungido, ¿verdad? Y ya, pues yo ya no sé qué sea esto, ¿no? Si es fascinación o si es ignorancia o una combinación de las dos, pero no es raro ver cómo se trasladan o cómo se incorporan hacia adentro de la iglesia muchas cosas o muchas prácticas que corresponden al Antiguo Testamento, ¿sí? Títulos, nombramientos, ¿no? Que se dan, y es como que buscar esos equivalentes. Yo no sé, ¿no? Por ejemplo, dicen los levitas, ¿no? Un levita está bien ungido. ¿Quién sería un levita ahorita? Los de alabanza. Pues dicen, no, pues es que los músicos, yo soy levita, pero un levita no era un músico. Era parte de lo que hacían. Pero algunos tocaban, otros hacían esto, otros... Para empezar, era una tribu. No era una tribu de músicos, eran servidores. ¿Sí? Sencillamente eran servidores, que unos hacían una cosa, pero luego se traslada eso, ¿no? Levita, ungido. Y dices, ay, Dios de mi vida, eso no tiene nada que ver. Y se meten a la iglesia, o se han metido a la iglesia muchas cosas que tienen... pues ese elemento pues cultural que tiene que ver más con un judaísmo y a veces ya ni siquiera del judaísmo bíblico, ¿sí? De los judíos semitas, sino ya es un judaísmo muy tardío que no tiene nada que ver con el judío primario, ¿verdad? Y que es el judaísmo askenazí, que ya en otra ocasión les hablaré más de eso. O sea, ya andar se ponen luego el kipá, ¿no? Eso, andar con crenchas, ¿no? Así, vestidos de negros, con unos sombreros, eso no tiene nada que ver con el judaísmo bíblico. Eso es askenazí, eso es de Europa del Este. ¿Sí? No son semitas. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con raza, eso tiene que ver con religión. Semitismo tiene que ver con raza, judaísmo tiene que ver con religión. Entonces, pero ese es todo otro tema, ¿sí? Entonces se importan muchas de esas cosas y el título que le corresponde al Señor no ha sido una excepción. Entonces, en el Nuevo Testamento, el nombre Cristo aparece 531 veces y siempre se relaciona con el Señor. Es decir, Cristo siempre se relaciona con el Señor. Este pasaje es de los más conocidos, ¿no? El primero que se nos vendría probablemente, ¿no? a la mente. Mateo 16:16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo. Digan conmigo, el Cristo. No dijo nada más, tú eres Cristo. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Cristo y el Hijo de Dios es lo mismo. Se está refiriendo a lo mismo. O sea, es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no es un Cristo, no es un ungido que anda por ahí, no, es el Cristo, es específico, tiene el artículo el, ¿sí? Y ese título de Cristo establece una relación muy, muy estrecha del Señor con la promesa del Padre, ¿sí? Y la esperanza de su pueblo. Fíjense todas las cosas, o sea, cosas que une o que se unen bajo el mismo nombre. Es la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa del Padre,
la persona del Hijo y la esperanza de un pueblo. Entonces, en Cristo, el Mesías, que eso es lo que quiere decir, Mesías, ¿verdad? El Salvador, el esperado, el ungido, pues Dios cumplía la promesa de redención hecha a los patriarcas en Jesús. La promesa de redención ahí está, pero se cumple en ese designado para salvar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, cuando Pedro les declara que Jesús es el Cristo, porque se acuerdan de eso, ¿no? De ese pasaje. ¿Ustedes quién dice la gente que soy? Pues unos y otros, cada quien tenía su opinión, ¿no? Con respecto al Señor. Y ustedes, no, pues Cristo, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Fantástico. Entonces, lo que Pedro está declarando, ¿verdad? De que el Señor, de que Jesús es el Cristo, quiere decir que Él es el Mesías que esperaron por siglos, ¿sí? Por siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Esa persona que fue anunciada como el mediador que el Padre había dispuesto, ¿sí? Que fue ungido por el Espíritu Santo y que fue determinado para ser el profeta de su pueblo, ¿sí? Deuteronomio 18:15, que es el único y perpetuo sumo sacerdote. Porque los sumos sacerdotes se recuerdan que, es decir, cuando hablamos, a ver, me regreso tantito, cuando hablamos del profeta de su pueblo, es decir, ahora sí que es la voz cantante, ¿sí? Es la voz de Dios para su pueblo, lo más completo. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos 1:1? O sea, sí, antes han venido muchos, Dios ha revelado, lo estoy parafraseando, ¿verdad? En pedazos, a lo largo de muchas formas, de muchos tiempos, pero ahorita todo el mensaje de Dios está en una persona, en Cristo, ¿sí? Pero también Él es el perpetuo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes, que eran una figura, eran sencillamente una sombra y una figura, pues ellos tenían pues ahora sí que expiraban, porque la vida no les alcanzaba, ¿no? Pero al sumo sacerdote que tenemos ahorita, pues Él vive para siempre. Él es eterno, ¿sí? Él es el Rey esperado y establecido soberanamente para el reino eterno de Dios. Entonces ahí está el profeta, el sacerdote y el rey. Toda la unción está ahí en él, ¿verdad? Entonces, el título de Cristo o Mesías, póngame atención, mucha atención en esto, nunca, definitivamente, no debe ser interpretado desde la perspectiva de una esperanza nacional de un pueblo. Es decir, nunca se debe de secuestrar el título y todo lo que corresponde a él con un sentido nacionalista. Que luego, otra vez, como que llega a haber mucha fascinación en eso, ¿verdad? Es decir, nunca debemos de... Voy a poner un ejemplo, algo muy actual, ¿sí? Algo que se da. Cuando hablas y dices, no, pues fíjate que Jesús y no Cristo, no se dice Cristo, Él no se llama Cristo. Él es Yeshua HaMashiach. No se dice Cristo, es Mashiach. Es que esas son las raíces, así es como se dice, ese es su nombre original. Bueno, pero pues es que Cristo es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre Peter y Pedro? ¿Qué diferencia hay entre Juan y John? Que abren su Biblia en inglés, ¿verdad? El Evangelio de San John. No, yo tengo el de Juan, ha de ser otro. Se fijan, son cosas que se caen por su propio peso, entonces nunca debe de ser tomado
desde ese punto de vista, sino desde la propia situación que tenemos como cristianos, como la esperanza de la vida personal. Por eso en Colosenses 1:27 nos dice que Cristo es nuestra esperanza de la gloria. O sea, el ungido, todo es, él es el profeta, el sacerdote, el rey, ¿sí? Él es la esperanza. Entonces, también debe de considerarse relacionado con el ungido Rey Salvador que Dios envía, al que Dios designa sobre la tierra para liberar a los oprimidos y para establecer su reino. ¿Se acuerdan? Ahí en Isaías, cuando el Señor se levanta, ¿verdad? Y lee el rollo, el Señor me ha ungido. El Señor me ungió para esto. O sea, yo soy el ungido. Soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, yo espero con esto tengamos claro, ese es el nombre, pues así, o el título, ¿verdad? Como de los más conocidos, ¿verdad que sí? Pero también tenemos Jesús, ¿cierto? Entonces, generalmente se ha enseñado de que Jesús es Jesús porque ese es el nombre humano del Señor. Porque el ángel le dijo a María, ¿verdad? Ahí en la anunciación que así debía de ser llamado. Sin embargo, Jesús no es un nombre impuesto. Jesús está ligado es decir, Jesús corresponde a la obra redentora del Señor. ¿Sí? Porque eso es lo que quiere decir Salvador. Vamos ahorita para allá. El nombre de Jesús aparece 919 veces en el Nuevo Testamento. 919 veces. 6 de esas veces corresponden a otras personas que tenían ese nombre. ¿Sí? Las otras 913 se hacen referencia de distintas maneras al Hijo de Dios. Ya sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Pero ahorita, pues Jesús, a muchos les ponen Jesús. Como yo pensé que ya habíamos visto muchas cosas y que ya no ibas a ver nada raro, pero con los nombres, ¿no? Que luego se ponen. ¿Alguien ha ubicado a alguien que se llame Jehová? No. Pues sí hay. Luego les ponen ahí, habían algunos futbolistas. Y así, pero así Jehová. Yo la primera vez que oí eso dije, no, definitivamente deberían de haber cosas prohibidas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sí, el Jehová Junior, ¿no? Bueno, esos ya son otros niveles de, ¿cómo lo digo? Adonai también. Sí. Por cierto, hago un paréntesis porque el hermano, el pastor Marvin, él se llama Adonai, ¿verdad? Y platicando con él, le dijo, mamá, ¿por qué me pusiste así? O sea, ya. ¿No? Pero, y los pues así, Ado. Entonces, ya, bueno, no entramos más, ¿no? Pero vamos, él no lo escogió. Pero luego se dan cosas, ¿no? Así. Se le daba a Jesús. El asunto es de que Jesús, dentro de en los judíos, Jesús tenía esa connotación muy particular del Salvador. ¿Sí? Pero habían otros nombres. Jesús, que es algo parecido, ¿verdad? Por ejemplo, Josué, Oseas, tienen la misma raíz. Josué, Oseas, Jesús, es la misma raíz. Pero tienen sus connotaciones, tienen sus declinaciones, sus derivaciones, ¿no? Está el registro de que muchos de los aún escribas o de los sacerdotes al Señor no le decían Jesús, le decían Jesús. O sea, es como que
Sí, pero tú no eres el Salvador, porque ubicaban que el título corresponde a obra redentora. Entonces, o sea, si yo te llamo así, es como que estoy... ¿Sí me explico? Entonces, bueno, vamos adelante. El uso del nombre de Jesús se puede agrupar de distintas maneras, porque está presentado de distintas formas ahí en la Biblia. Y bueno, por razones obvias no podemos detenernos a ver cada uno de los pasajes en donde están, o algunos pasajes. Vamos a ver algún ejemplo por ahí del nombre. Pero, por ejemplo, vemos Jesús, está así, tal cual, está un total de 600 veces. Jesús de Nazaret, un total de 19 veces. Jesús Cristo, un total de 56 veces. Ahorita lo vamos a ver esto, pero Jesús Cristo así es como está, ¿sí? Aunque ya la contracción ya es Jesucristo, pero es Jesús Cristo. En el griego aparece Jesús Cristo, ¿sí? Cristo Jesús, un total de 83 veces. Señor Jesús Cristo, un total de 155 veces. ¿Sí? Entonces vamos a ver algún ejemplo así rápido por ahí. En Lucas 1:31, ¿verdad? Se lee así: mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este pasaje, ¿verdad? A diferencia de Mateo, o Lucas, a diferencia de Mateo, Mateo traduce el nombre Emanuel y llamará su nombre Emanuel, ¿verdad? Lucas no dice nada sobre el significado, ¿verdad? Del nombre de Jesús, solo lo llamarás. Y ahorita vamos a entrar ahí. Porque ya se sabe, ¿verdad? Ya estaba considerado que su procedencia y significado equivale a Dios salva. Eso quiere decir Jesús, Dios salva, o las salvaciones de Dios. Entonces, ¿se fijan el nombre? O sea, va directamente relacionado otra vez con su obra redentora. Ahora, Lucas no dice nada acerca de eso. Mateo da la razón por qué ese es el nombre. Ahí en el 1:21 de Mateo dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Llamará su nombre Emanuel. Él salvará su... Bueno, porque es exactamente lo mismo en ese sentido. Bien, entonces es de llamar la atención que el ángel no le dijo: le pondrás por nombre. O sea, tú le vas a poner por nombre, sino llamarás su nombre. O sea, no es de que a partir de este momento él va a tener este nombre. No, es que él siempre lo ha tenido, porque es el eterno Hijo de Dios. Y porque la salvación ahora sí que está considerada antes que la creación misma. Entonces, ¿qué es lo que está implicando? ¿Qué es lo que da a entender? Que el nombre ya había sido asignado por Dios, ¿verdad? Con lo que esto nos deja ver, se percibe el carácter perpetuo de Salvador como la iniciativa divina en la obra de salvación. Le vas a poner salvación. No. Así lo vas a llamar. ¿Por qué? Porque ese nombre ya es. Ese es muy, muy importante. Lo otro, le voy a meter velocidad para darles más tiempo. El nombre constituye un título de dignidad universal. Ahorita lo vamos a ver allá en Filipenses 2, del 9 al 11. El apóstol Pablo, ¿verdad?, se refiere a la exaltación de Jesús después de su muerte y de su resurrección. Se lee así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay más para arriba, ¿sí? Y le confirió
el nombre que es sobre todo nombre. Otra vez, o sea, no fue el ángel que le dijo, le vas a poner por nombre tú. Lo vas a llamar. ¿Por qué? Porque el Padre ya le confirió un nombre. Para que al nombre de Jesús, es decir, en cuanto se diga Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Otra vez, ya ven ahí el nombre Jesús y Jesucristo en el griego es Jesús Cristo. Ajá, por eso lo pusimos ahí como Jesús Cristo. Pues nosotros lo tenemos como Jesucristo, es exactamente lo mismo, para gloria del Dios Padre. Entonces, quienes no hayan querido reconocer la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es el Salvador, que Dios es el que salva y que Él es esa persona mediante la cual se lleva a cabo la salvación, y doblar sus rodillas de una manera voluntaria, pues tendrán que hacerlo en el futuro, reconociendo de manera universal, esto ya será en el juicio, que Jesús es Dios, que Él es el que salva, ¿sí? Y que en una demostración de que aquel que se hizo hombre es eternamente Dios. Por el otro lado, Romanos 5:1 se lee, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta cita es un ejemplo del uso más completo del nombre de Jesús. Ajá. El texto griego se lee así, o sea, textualmente se lee así. En el griego se lee así, por el Señor nuestro Jesucristo o Jesús Cristo, ¿verdad? Más adelante ahí en el versículo 11 del capítulo 5 también aparece exactamente la misma expresión. Entonces, el apóstol Pablo usa este nombre, es Señor, Jesús, Cristo, lo pone como uno solo, ¿verdad? Para enseñar acerca de la justificación por la fe. Que todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Él, pues viene a ser redimido, ¿verdad? Viene a ser salvado. Entonces, otra vez, aunque en español luego los vemos como esos dos nombres, ¿verdad? Se unen, Jesús, Cristo, y en este caso, ¿verdad? Señor, Jesucristo el título es más completo, ¿sí? Es más completo todavía. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya el primero es Cristo, luego Jesús, ¿verdad? Son títulos que se le dan, son el nombre y son títulos al mismo tiempo. Y vamos a otro, y vamos acercándonos al final, porque no los quiero saturar de muchos. Prefiero mejor en la siguiente clase que terminemos con esto. Pero es Emmanuel, ¿sí? Y Emmanuel es un nombre aplicado solamente a Cristo. Aunque ahorita, otra vez, a muchos les ponen Emmanuel, se llaman Emmanuel. Pues por el estilo, si le pusieran Jehová, Adonai o Cristo, ¿sí? Porque es un título y es un nombre que corresponde solamente a Él. Ahora, no estoy diciendo que es pecado que alguien se llame Emmanuel o que le pongan Jesús a alguien, ¿sí? Sí estamos claros con eso, ¿no? Pero vamos, hay títulos, ¿no? Y hay de títulos a títulos. Entonces, lo que estamos subrayando aquí es que solamente este nombre es aplicado al Señor, en donde apela a la Escritura para mostrar que la concepción virginal de Jesús había sido anunciada ya en el mensaje profético. Y eso es lo que está ahí en Isaías 7:14, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad?
Ya ahorita ya viene la Navidad y ya van a empezar a salir estos títulos. Pero esto ya sale, ¿verdad? Es que solamente es a Él, Emmanuel, ¿sí? Y fíjense que cómo aún en esto, ¿no? Este pasaje de Isaías, por el título, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? O Dios por nosotros, Dios entre nosotros, puede tener muchas connotaciones. Le han dado interpretaciones que no me voy a meter ahí, solamente mencionarles por si se llegan a topar con alguna de ellas. Pero han dado interpretaciones que los críticos humanistas que no tienen nada que ver, ¿sí? Es decir, separando el nombre, en este caso, dicen, bueno, pues es que se le está diciendo a Jesús, pero Jesús no es Dios, Jesús es Jesús. Entonces, bueno, no debemos olvidar que el texto de Mateo forma parte de toda la Escritura, ¿verdad? Y que es ahí en donde se señala el nombre de Emmanuel aplicado al Señor, y que la Escritura es plenariamente inspirada, ¿verdad? Por lo que la interpretación correcta tiene el respaldo del texto bíblico, ¿sí? ¿Por qué menciono todo esto? Porque dentro de la corriente liberal, teológica liberal, algunas de las implicaciones o de las teorías que ellos han sacado es que, por ejemplo, Isaías no lo escribió Isaías, quién sabe quién lo escribió, y que algunas partes sí corresponden, sí son inspiradas, pero otras partes no. Entonces, que esta parte pues no, y que no le corresponde a Jesús, muchas cosas que no tienen manera de sustentar. ¿Está bien? Pero sin embargo por ahí están. Entonces, Emmanuel, ¿qué es lo que significa, hermanos? Dios con nosotros, que es el Hijo de la Virgen, ¿verdad? Que sería Dios manifestándose en carne. Dios con nosotros. Y es maravilloso ese nombre. En Emmanuel, Dios ha venido a habitar con nosotros. Fíjense qué hermoso nombre. Es Dios viniendo a habitar con nosotros, ¿verdad? Y es muy difícil, ninguno podrá entender la dimensión de la gracia por la que Dios, en Emmanuel, ha venido a habitar con los pecadores. O sea, cuánta gracia en el nombre, ¿no? Ahora sí que, sí, Jesús, nombre sobre todo nombre, sí, pero es que vean esta dimensión de la gracia. Dios viniendo a habitar con nosotros los pecadores. Estando tan a gusto Él. Siendo Dios, sin tener ninguna necesidad, solamente por el puro afecto de su voluntad, ¿verdad? Viene y habita con nosotros. Terminamos con esto. La grandeza de Emmanuel, o la grandeza del nombre de Emmanuel, es que Dios se hizo pobre para venir al encuentro de los miserables y hacernos ricos en su gracia. Eso cuando dices que Él se empobreció para enriquecernos, ¿por dónde se van luego? Por el billete. Decimos en México, ¿verdad? Por el billullo. No, ahora sí que dice, no, que así que con dinero baila el mono, dice, y sin dinero andas bailando como mono, ¿no? Pero no tiene nada que ver, hermanos. Eso no tiene, se fijan, no tiene absolutamente nada que ver. Es enriquecernos porque es Dios habitando entre nosotros. Hacernos ricos con su gracia, porque todo lo demás, hasta aquí llegó
Desnudos venimos y ¿cómo nos vamos? Sí. Como hubo en alguna ocasión, creo que hace llegué a comentar, ¿no? Un hombre muy rico y que le dijo, o sea, es como que yo no voy a dejar, yo no le voy a dar nada a nadie, ni así, pero terrible, ¿no? Dice, y yo, es más, en su testamento es, cuando yo me muera, me voy a llevar todo. Todo es mío, todo me lo llevo. Entonces, eso estaba por notario. Entonces, pues bueno, nomás que la mujer era astuta. Entonces dice, ok, ¿verdad? Todo, ¿a cuánto equivale toda la fortuna, todo lo que él tiene, cuánto equivale? Pues tanto, pues ahí le va un cheque. Lo firmó, ¿verdad? Órale, se lo puso en la caja para que lo cobres allá. Muy inteligente, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces, no, ya quedó claro que no se trata de eso, ¿verdad? Emmanuel es para elevarnos. Cuando dice elevarlos, se está refiriendo a nosotros. Para elevarnos de nuestras miserias a la condición de hijos. ¿Sí? De su desesperación, o sea, de la desesperación como hombre, haciéndose él mismo esperanza para ellos. O sea, la desesperación que teníamos como hombres, él mismo se hizo hombres para él ser nuestra esperanza. ¿Sí? De su desaliento, del desaliento del ser humano, para darles la provisión necesaria en cada momento, siendo para cada uno el pan de vida que desciende del cielo. Emmanuel. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Otra vez, yo ubico todo esto como, y que podamos tener esto no como información aquí, ¿no? Sino que nos lleve acá al corazón y que nos lleve a apreciar al Señor. Y ver, ahora sí que cuando decimos el Señor, híjole, Jesús, de todo lo que estamos diciendo, o sea, su nombre, todo lo que habla. Su nombre de todo lo que se trata. Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, con esto terminamos con su parte favorita. Vieron que hay muchos pasajes, ¿verdad? Que hubo muchas de las láminas que son, pues imagínense ponernos a dar todas, aquí nos amanecemos, ¿verdad? Entonces, la tarea es esta, es verificar y transcribir todas las citas bíblicas que se presentaron. Nosotros nada más pusimos un par de ellas, pero las que están ahí en las láminas, vaya a su Biblia y haga en el cuaderno que tiene, haga esas notas, ¿no? Vea, revíselas, haga sus propios comentarios, ¿sí? Y sobre todo, que todo esto, hágalo con el entendimiento y con el deseo, con la determinación de apreciar más al Señor en todo lo que corresponde, porque seguramente siempre podremos apreciarlo más. Yo creo que siempre va a haber espacio para crecer en asombro con respecto a Él. Amén. Entonces, terminamos con esto, ¿verdad? Y oramos y le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu bondad.